Hola, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos al estudio número 17 del manual La razón de la adversidad. Le damos gracias al Señor porque hoy podemos platicar un poco con ustedes con respecto a este tema tan importante que se llama de la amargura al perdón. En este estudio de la razón de la adversidad, amados hermanos, estaremos hoy aprendiendo cómo la amargura, el resentimiento, el odio puede causar en tu vida también falta de perdón y puede acabar con nuestra salud y puede hacer daño a muchos que están rodeándonos. Hebreos 12:15 nos dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La palabra del Señor, comenzando en Hebreos 12:15, nos da una llamada de atención. Te dice, mirad bien. Y esto es muy importante en nuestras vidas, que nos demos cuenta cómo estamos viviendo. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Una raíz es algo que se arraiga en el piso, como por ejemplo un árbol, y el árbol va creciendo, pero tal vez la raíz crezca aún mayor. Y esto causa verdaderamente problemas en todo aquel que vive bajo una raíz de amargura, porque te va a estorbar, y también dice su palabra que por mucho estos pueden ser contaminados a tu alrededor. O sea, va a haber personas que pues tal vez tú te quejes de otras personas y los contamines, y esto va a causar que esas personas volteen a ver a la otra persona que te ofendió de una manera que es mala. Y lo peor de todo, mis amados hermanos, es que tal vez después te vean caminando feliz o platicando con esa persona porque limaron todas las asperezas, pudiera ser un esposo, una esposa, y de pronto dicen todos, pero no que lo odiaba tanto, no que la odiaba tanto, y nosotros que pensábamos tan mal de esa persona, o nosotros que pensamos mal de ella. Por eso es muy importante que no hagamos raíces de amargura en nuestras vidas, porque las emociones que vivimos no son ni remotamente tan importantes como la forma en que reaccionamos, es decir, nuestras actitudes. Miren, recuerden este ejemplo, pónganlo en su corazón. Una emoción, supongamos que venía alguien y les da un insulto, y a ese insulto de pronto tú vas a tener un sentimiento en tu corazón, tal vez un sentimiento de dolor por la persona que te insultó. Y va entonces a haber una actitud, y esa actitud significa una reacción, y esa reacción seguramente va a ser pues de contienda, de pleito, de venganza. Y esto es lo que el Señor nos está hablando de la raíz de amargura. Pero por ejemplo, si no nos ofendemos por un insulto o una injuria, si no cultivamos por ejemplo otra manera de pensar y no una raíz de amargura, es probable, muy probable, que esto no nos va a hacer mucho daño, porque pronto va a pasar. Y te pongo el ejemplo, el mismo anterior, una emoción, una ofensa, un insulto, más un sentimiento. Y en este sentimiento tú te tienes que preguntar, ¿qué haría Jesucristo en este momento? El Señor nos perdonó. El Señor, a pesar de todo lo que le hicimos, Él perdonó, y nosotros debemos de perdonar. Entonces, después de ese insulto, después de esa ofensa, tu sentimiento será un sentimiento de perdón. Y, por ende, va a haber una actitud. Y esa actitud o esa reacción va a ser una reacción de paz, de tranquilidad, en la cual la blanda respuesta aplacará la ira y descansarás en el Señor. Amados, por otra parte, si permitimos que el asunto se transforme en un resentimiento y que cultive raíces de amargura, puede hacernos mucho daño a nosotros y a los que nos rodean, tanto físicamente como espiritualmente. Esto a la larga va a traer consecuencias graves. Por eso la palabra de Dios nos ordena lo que deberemos de hacer para evitar caer en esta adversidad. Efesios 4:31 te dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como el Señor también
os perdonó en Cristo Jesús. Te preguntarás, ¿por qué es el resentimiento tan destructivo? ¿Qué efecto tiene en nosotros? ¿Será necesario o primordial para mí cambiar la amargura por el perdón? Definamos resentimiento. Es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de ciertas ofensas o daños sufridos que se manifiestan en un sentimiento profundo de disgusto o de enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Es nuestro doloroso recuerdo de heridas anteriores. Tienes una raíz de amargura, te la pasas recordando lo que te hicieron y lo remueles y lo sigues remoliendo y Dios te dice, entrégame todas tus cargas a mí. Yo las voy a llevar por ti, pero tú prefieres llevar las cargas. Y el resentimiento tenemos que saberlo todo, es el gran enemigo de las buenas relaciones. Destruye la amistad y transforma a los amigos en enemigos. Pero el efecto que más daña del resentimiento, amados hermanos, es la destrucción de la persona misma que se aferra a no perdonar y se niega de rotundamente quitar el resentimiento de su corazón. Te voy a contar una historia. Es la historia de un pastor que fue llamado a la cabecera de un hombre moribundo. Era un hombre que nadie apreciaba. Su carácter era duro, amargado, era hosco. Vivía en las afueras de la ciudad y cuando iba a la ciudad dejaba en claro que no quería hablar con nadie y tampoco que nadie le hablara. Hasta los niños le huían. La gente se preguntaba por qué se había vuelto tan amargado y malo. Algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta. Otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible o que era un fugitivo de la justicia. Pero nada de esto es lo que había sucedido. La sencilla verdad, amados hermanos, era que cuando joven, un amigo le había ocasionado un grave daño y estaba tan furioso que dijo, lo recordaré hasta el día de mi muerte. Y así lo hizo. Le contó al pastor, lo he recordado cada mañana y he pensado en ello cada noche. He maldecido a ese hombre 100 veces al día. La palabra del Señor nos habla sobre qué es lo que pasó con este hombre que estaba moribundo. Y le decía todo esto al pastor. Proverbios 6:2 dice así, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2. La palabra de Dios es verdad, amados hermanos. Y cuando tú tienes un resentimiento en contra de alguna persona, entrégaselo al Señor, definitivamente descansa, porque pudiera ser que esa amargura empezara a crecer como una gran raíz en tu vida. Luchando por respirar, el moribundo continuó. Ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio no ha lastimado a nadie más que a mí mismo. Y Dios sabe, se ha convertido mi vida en un infierno. Amados hermanos, tenemos que meditar bien sobre nuestros caminos y saber que toda carga la debemos de entregar al Señor, porque la falta de perdón te enferma y tienes que saberlo. Mira, hay algunos síntomas de vivir en amargura. En síntomas físicos pueden ser la presión arterial alta, los desórdenes estomacales, colitis, duodenitis, gastritis y todo lo que termine en itis, que significa inflamación, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. Y como síntomas emocionales, pues esto trae inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión y temor. Los síntomas espirituales, que esto es aún mayor y tremendo, es la pérdida de la visión de tu vida, la pérdida del propósito que Dios tiene para ti y la pérdida de tu fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿por qué guardamos el resentimiento? De todas las cosas malas y destructivas que pueden ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores, podríamos decir, de los peores sentimientos que puedes tener en contra de una persona, porque va a traer adversidad a tu vida. Es como un virus mortal luchando constantemente para dominarnos y podernos destruir. Ninguna persona que razone bien quiere albergar y alimentar un virus mortal en su cuerpo, sabiendo que este microbio podría acabar con su vida en un momento.
en cualquier momento. Sin embargo, muchos cristianos se aferran al pecado del resentimiento, de la amargura, que es mucho más destructivo que cualquier bicho. Al ver que el resentimiento es un pecado tan atroz, puede ser que nos preguntemos, ¿por qué guardamos los sentimientos? Bueno, la contestación es porque estás amargado, así de sencillo. Y muchas veces sentimos el resentimiento. Muchas personas dicen, pues es que es justificado, yo creo que es correcto, es normal que esté resentido con esa persona. Al fin, pues él fue el que me hizo esta ofensa, pero si tú piensas con claridad, es importante que entiendas que el Señor quiere que medites, no vayas a enfermar tú, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y el tener resentimiento, el tener amargura, enferma el templo del Espíritu Santo. Por eso es importante que muchas veces dices, bueno, esto que está pasando, pues se lo merece. Y yo creo que no es así. No te debes de sentir superior. Mucha gente diría, es que yo jamás haría tal cosa, no pienso, no voy a perdonarlo, porque yo nunca lo haría. Pero ya te lo hicieron, y si ya te lo hicieron, pues usa esa pequeña fórmula que te causó una emoción, un insulto, y tu sentimiento ya no va a ser uno de venganza, de pleito, sino va a ser un sentimiento como lo haría el Señor Jesucristo, perdonar. Y por ende, el resultado será paz en tu corazón. Tu actitud ya no va a ser violenta, sino va a ser de paz. Hay quienes les gusta llevar la cuenta también de los que no quieren perdonar, y a veces nos aferramos al resentimiento con el objeto de tener algo para reclamar cualquier ofensa que nosotros podamos cometer futuramente. Queremos poder decir, puede ser que me haya equivocado o haya hecho mal en esto, pero tú me hiciste esto y esto otro hace tal día, o tal mes, o tal año. Digo, no puede ser, los resentimientos se van a transformar en amargura. Y de todos los pecados, te tengo que decir que el resentimiento es uno de los más extraños, porque su fin es castigar a la otra persona. El principal peligro de sucumbir a la amargura y permitir que gobierne nuestros corazones es que un espíritu viva en ti que se va a negar a reconciliarse. Sin embargo, es mucho más doloroso para nosotros de lo que jamás pudiera ser para la otra persona. Fíjense, a nosotros nos daña más que tal vez a la otra persona, porque la otra persona tal vez ni siquiera está preocupada por lo que hizo, sino ya se le olvidó. Y tú vienes todos los días remoliendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso no es lo que a Dios le agrada. Concluimos, amados hermanos, concluimos con un consejo. Confiesa tu pecado al Señor. Alguien puede haberte hecho una injuria grave, sí, y si así fuera, responsable ante Dios será la persona que te injurió. Para tratar con este pecado deberás de confesarle a Dios y pedirle que Él te limpie con la preciosa sangre de su Hijo. La Biblia dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis la obra de la carne, viviréis. Morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. El resentimiento es una obra de la carne, amados hermanos, y debemos de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar y olvidar. Oremos, dejemos todo esto en las manos del Señor y declaremos que la raíz de amargura no está en nuestra mente ni en nuestro corazón, y que de hoy en adelante perdonaremos a todos los que nos ofendieron y nos reconciliaremos. Señor Jesucristo, gracias porque tú fuiste crucificado, Señor, por mí, y yo estoy ahora juntamente crucificado contigo. Por esta razón, Señor, tengo que rechazar cualquier pecado de mi antigua vida. En este momento, Señor, rehúso y rechazo esta amargura y te pido por tu Espíritu Santo que la erradiques de mi vida. Ayúdame, Señor, a perdonar pon el nombre de la persona, de las personas que tendrás que perdonar. Hoy decido entregarlo o entregarla en tus manos y descanso ahora en ti. Gracias, Señor. Y a ti, que nos ves por las redes sociales, si tú tienes en tu corazón hoy esa raíz de amargura, yo te invito a que conozcas de Cristo, que conozcas que Jesucristo es un Dios de paz, es el admirable consejero, Él es un príncipe de paz, así lo dice la palabra del Señor, es el príncipe de paz, no el príncipe de paz. Y yo te quiero decir
que tú, hoy, si quieres recibir a Cristo en tu corazón, arrepiéntete y deja todo en las manos del Señor. Descansa y dile así al Señor: Señor, yo quiero perdonar, Padre. Yo he hecho cosas que nunca debí de haber hecho. Todavía tengo en mi corazón como ese hombre que no quería perdonar a nadie. Y yo sé que esto ha dañado mi cuerpo, ha dañado mi salud, ha dañado mi mente, ha dañado mi corazón. Y es por eso que hoy decido entregar toda esta carga y te pido que perdones y me perdones a mí este pecado, Señor, que ha sido en contra tuya y ha sido en contra tal vez de otras personas a las cuales ya ni siquiera quiero verlas. Señor, en tus manos estoy, Señor. Te pido, Padre, que me recibas y yo quiero recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón como mi único y seguro Salvador. Perdóname, Señor. Quiero que tu Hijo Jesucristo viva, tu Espíritu Santo en mí. Por eso yo reconozco que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. En tus manos estoy, Señor. Me declaro tu hijo, tu hija. Te bendigo, Señor. Y ahora te pido que me inundes de tu Espíritu Santo para que yo pueda seguir el camino de la verdad y la vida, tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, le damos gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza tan importante con la cual podemos vivir con libertad. Los bendigo y si Dios lo permite nos veremos en la siguiente entrega. Que el Señor los bendiga.